Tu mayor maestro no es tu amigo, es tu enemigo. Porque si alguien te ha hecho daño, te ha subestimado o ha tratado de hacerte creer que no eras capaz de conseguir algo, entonces, acabas de recibir una lección que pocos saben aprovechar. Piensa en alguien que te ha traicionado o intentado humillar. ¿Realmente crees que no aprendiste nada de eso? Tus enemigos pueden hundirte o pueden volverte más fuerte. Todo depende de cómo uses lo que aprendiste de ellos. Marco Aurelio entendía que los enemigos no solo desafiaban, también enseñaban. No perdía el tiempo quejándose de ellos, los aprovechaba. Cada ataque, cada insulto, cada traición, en vez de debilitarlo, lo hacían más fuerte. Puede que nunca lo hayas pensado, pero dime algo. ¿Estás usando el odio como combustible o dejando que te consuma? Hoy descubrirás 9 lecciones que solo los enemigos pueden enseñarte. No las encontrarás en los libros, no te las dirá un amigo. Pero si las entiendes, no solo cambiarán la manera en la que aprendes de ellos, también te darán una ventaja que pocos saben usar, porque quien sabe transformar la oposición en crecimiento, deja de temer a sus enemigos y empieza a superarlos. Quédate hasta el final, porque una de estas lecciones te hará ver tu pasado de otra manera y tu futuro con más poder. Si te está gustando lo que estás oyendo, es el momento perfecto para suscribirte y darle like. Aquí encontrarás consejos prácticos y contenido de gran utilidad. Así que comenzamos así. 1. La última impresión es la que cuenta. Todo el mundo se obsesiona con la primera impresión. Que si tienes que causar impacto, que si el primer momento lo define todo. Pero, ¿y si te dijera que lo que realmente importa no es cómo empiezas, sino lo que dejas al final? Nos pasamos la vida preocupados por lo que piensan de nosotros, ajustando cada movimiento para encajar, para impresionar. Y cuando creemos que ya tenemos la validación suficiente, ¡pum!, se van, te ven, te juzgan, te aplauden y luego desaparecen. Lo único que queda es lo que hiciste cuando nadie estaba observando. Paula lo entendió tarde. Siempre fue la estrella del grupo, la que tenía todas las ideas, la que se robaba las miradas. Pero un día, cuando la euforia se apagó, se dio cuenta de algo. Todo lo que había hecho hasta ese momento dependía de la aprobación de otros. Sus éxitos se sentían grandes, pero frágiles, como castillos de naipes esperando el viento equivocado. Fue entonces cuando empezó a trabajar en algo que nadie veía. No buscaba más aplausos, sino algo que le diera sentido a lo que hacía. Al principio, nadie lo notó. No hubo grandes reconocimientos. Pero con el tiempo, lo que construyó en silencio se convirtió en lo único que permaneció en pie. No es nada nuevo. Hace siglos, Séneca lo dejó claro de una forma que sigue doliendo. No es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. Vivimos creyendo que lo importante es la primera impresión, cuando en realidad lo que cuenta es qué hacemos con el tiempo que tenemos. Porque la última impresión no es la que los demás recuerdan. Es la que tú tienes cuando miras hacia atrás. Cuando todo termine, cuando nadie esté mirando, cuando los aplausos desaparezcan, ¿qué quedará de ti? Hoy puedes empezar. Pero si lo haces, ¿vas a seguir buscando validación hasta el final? ¿O vas a dejar algo que tenga peso más allá de los aplausos? 2. ¿Cómo responder a los insultos sin perder el control? A nadie le gusta que le falten al respeto. Un insulto bien puesto, en el momento exacto, y sin darte cuenta ya reaccionaste. No importa lo que digas, no importa si tu respuesta es ingeniosa. Si te alteraste, el que te insultó ya ganó. Pero, ¿y si no jugaras en su terreno? ¿Y si en vez de saltar al primer golpe, fueras tú quien decide qué merece respuesta y qué no? Nos enseñaron que devolver el golpe es demostrar carácter. Pero dime, ¿quién tiene más carácter? ¿El que se descontrola o el que no deja que nada lo mueva de su sitio? Epicteto lo sabía de primera mano. No podía elegir cómo le hablaban, pero sí cómo respondía. Y eso cambió todo. Lo entendió antes que nadie. Si lo que dicen de mí no es cierto, ¿por qué debería afectarme? Y si es cierto, ¿por qué debería ofenderme? Porque al final, un insulto solo tiene poder cuando tú decides dárselo. Es como si alguien te ofreciera un regalo envenenado.
puedes aceptarlo o simplemente no recogerlo. El problema es que solemos hacer justo lo contrario. Nos han metido la idea de que quedarse callado es perder, que ignorar es rendirse. Pero piénsalo bien. ¿De verdad crees que las discusiones se ganan a gritos? Imagínate esto. Alguien te suelta una burrada en plena calle. Puedes contestar, pero eso solo hará que el conflicto se haga más grande. O puedes mirarle, reírte y seguir andando. ¿Quién crees que va a quedarse con cara de tonto en ese caso? Porque si cada insulto te obliga a responder, entonces no eres tú quien lleva las riendas. No se trata de quedarse callado ni de aguantar cualquier cosa. Se trata de entender que no todo merece tu energía, que a veces ganar es hacer que el golpe nunca llegue a tocarte, que demostrar carácter no es levantar la voz, sino no dejar que lo que te digan controle lo que eres. Al final, la paz no es algo que te regalan, es una decisión, y el que controla su reacción, controla su vida. 3. Demuestra con acciones, no con palabras. Todo el mundo dice lo que quiere. Voy a hacer esto. Yo siempre cumplo. Puedes confiar en mí. Pero dime, ¿cuántas veces has escuchado a alguien prometer algo y al final no ha pasado nada? Las palabras sin hechos son como una moneda falsa. Parecen valer algo, pero no compran nada. Marco Aurelio lo tenía claro. No escribía para demostrar nada a los demás. Ni siquiera pensaba en que sus palabras serían leídas por generaciones enteras. Lo hacía para él, para recordarse cada día que lo importante no era lo que pensaba, sino lo que hacía. Porque al final puedes decir que eres una persona de confianza, pero si no cumples, solo estás llenando el aire con ruido. Cuando éramos niños, todos conocíamos a alguien como Diego. El típico chico que siempre hablaba de lo increíble que iba a hacer lo que haría, que traería el mejor proyecto del colegio, que este fin de semana por fin ganaría el partido, que esta vez sí sorprendería a todos. La primera vez todos le creímos. La segunda, empezamos a dudar. La tercera, ya nadie le hacía caso, porque una cosa es decirlo y otra muy distinta es hacerlo. Y aquí está el contraste. Hay personas que no alardean, que no necesitan prometer nada, pero cuando dicen voy a estar, lo están. Cuando dicen puedes contar conmigo, puedes confiar en ellos. No necesitan demostrar nada con palabras porque sus acciones ya hablan por ellos. Con el tiempo empiezas a notar la diferencia. Hay quienes hablan por hablar y hay quienes dejan que sus hechos hablen por ellos. No es lo mismo decirlo que sostenerlo con lo que haces. Muchos piensan que el respeto se gana con un buen discurso, pero funciona al revés. Si tus acciones no respaldan lo que dices, entonces tus palabras tampoco lo harán. La confianza no se exige ni se impone. Se construye día tras día con lo que haces cuando nadie está mirando. 4. Los ojos nunca mienten. ¿Cómo leer la atracción y las emociones ocultas? Creemos que entendemos lo que sienten los demás. Vemos una sonrisa y asumimos felicidad. Escuchamos un «estoy bien» y nos lo creemos sin dudar. Pero, ¿alguna vez te ha pasado que alguien dice una cosa con la boca y otra completamente distinta con la mirada? Los ojos no mienten, pero nosotros sí cuando nos conviene. Porque aunque alguien hable con seguridad, en el momento en que su voz baja, es cuando deja ver lo que realmente siente. Hay gestos que dicen más de lo que parecen y silencios que gritan lo que las palabras no se atreven, y lo curioso es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Creemos que lo vemos todo, que lo entendemos todo, pero siempre hay algo que se nos escapa, y Zenón de Sitio lo entendió de la peor manera, porque perdió todo en un naufragio y, cuando llegó a Atenas, no le quedó otra opción que empezar desde cero, aunque no fue solo un golpe del destino, fue una lección disfrazada. No podía cambiar lo que había pasado, pero sí podía elegir cómo mirarlo. El problema no es lo que ves, sino lo que decides notar. Y ahí es donde empezamos a engañarnos a nosotros mismos. Mario siempre creyó que entendía a las personas al instante. Lo decía con seguridad. Afirmaba que podía notar cuando alguien mentía, cuando alguien evitaba algo o cuando alguien quería algo más. O al menos eso pensaba. Hasta que su mejor amiga dejó de responderle los mensajes. Él creyó que estaba ocupada, que era algo momentáneo, hasta que un día la vio con la misma sonrisa de siempre
pero no para él. Y entonces lo entendió. No había estado prestando atención a lo que de verdad importaba. Ver es fácil, pero observar requiere estar dispuesto a enfrentar lo que es innegable. Nos pasamos la vida interpretando miradas, buscando en los gestos lo que no se dice. Pero, ¿y si nos equivocamos? A veces, lo que alguien dice pesa menos que lo que intenta ocultar sin conseguirlo. La mirada que antes te buscaba y ya no. La forma en que alguien solía inclinarse hacia ti cuando hablaba y ahora mantiene la distancia. No siempre es evidente, pero ahí está. Si quieres aprender a leer lo que alguien siente, deja de esperar señales obvias y empieza a notar lo que cambia cuando nadie está prestando atención. Lo importante no es lo que dicen, es lo que dejan en el aire. Eso es lo que pesa. Es como una canción que conocías de memoria, hasta que un día te das cuenta de que alguien dejó de cantarla. 5. El secreto para ganar cualquier discusión sin levantar la voz. Estás en una discusión y sientes cómo tu voz sube sin darte cuenta. Tu cuerpo se tensa. Las palabras se acumulan en la punta de la lengua, listas para salir como un disparo. Quieres que te escuchen, quieres que entiendan tu punto. Pero cuando todo termina, ¿lograste algo? Desde pequeños nos dicen que gana el que habla más fuerte, que hay que dejar sin palabras al otro, que quien tiene la última frase se impone. Pero lo que nadie nos dice es que, la mayoría de las veces, quien más grita es quien menos se escucha. En una sala llena de gritos, siempre hay alguien que se toma su tiempo, que espera el momento justo. Y cuando habla, su voz pesa más que todas las demás juntas. Algunos gritan, otros logran que su mensaje llegue sin necesidad de subir el tono. Crisipo de Solos entendió esto hace siglos. No buscaba ganar discusiones. Sabía que quien domina sus reacciones siempre tiene ventaja. Porque discutir no es solo hablar, es saber cuándo callar. Pero aplicar esto en la vida real, eso es otra historia. Cuando alguien te desafía, cuando sientes que buscan provocarte, todo tu cuerpo quiere reaccionar. Y ahí es cuando la mayoría pierde. Piensa en ese amigo que discute por todo, lo agotador que es. Ahora piensa en alguien que simplemente escucha y responde cuando es necesario. No es casualidad que los más seguros sean los que menos hablan. Un veterano en la sala de juntas observaba cómo todos discutían. Nadie escuchaba a nadie. Cada uno hablaba más alto, tratando de llevar la razón. Cuando le preguntaron su opinión, respondió con solo 2 frases. Y en ese momento, no hubo más que decir. Porque las palabras bien elegidas pesan más que un discurso vacío. Dime algo. ¿Cuántas veces te has ido de una discusión sintiéndote peor que cuando entraste? ¿Cuántas veces creíste que estabas ganando, pero en el fondo sabías que solo te estabas desgastando? Algunos piensan que se impone quien más habla, pero el respeto se queda con quien sabe sostenerse en silencio, porque la autoridad no se exige. Se gana cuando eliges cuándo hablar y cuándo guardar silencio. 6. No confíes en quien nunca ha sentido vergüenza de sí mismo. Nos enseñaron a huir de la vergüenza, a esconderla, a fingir que nunca la hemos sentido. Pero si nunca la has sentido, ¿de verdad has aprendido algo? Alguien que jamás ha sentido vergüenza no es alguien perfecto. Es alguien que ha pasado la vida evitando mirarse de frente. Es fácil seguir adelante sin detenerse a pensar en lo que hiciste mal, sin darte cuenta de que hay algo dentro de ti que sigue pesando, recordándote que podrías haberlo hecho mejor. Pero la vergüenza no es un castigo, es una señal, un recordatorio de que todavía puedes cambiar. Hay 2 tipos de personas, las que tropiezan, se levantan y aprenden algo en el camino, y las que tropiezan, fingen que nada ha pasado y vuelven a caer en la misma piedra una y otra vez. Porque aceptar la vergüenza implica aceptar que no eres esa imagen impecable que te construiste. Y eso, para muchos, es demasiado. Séneca lo tenía claro. Lo que marca la diferencia no es evitar fallar, sino aprender a no repetir los mismos tropiezos. No es la perfección lo que define a alguien, es la valentía de mirar atrás y reconocer lo que ha hecho. Porque lo que no enfrentas no desaparece. Puedes fingir que nunca te equivocaste,
que siempre tuviste la razón, que tus decisiones fueron impecables. Pero tarde o temprano, algo o alguien te pondrá frente a ese recuerdo que intentaste enterrar. ¿Confiarías en alguien que nunca admite haberse equivocado? Si ni siquiera es capaz de enfrentarse a su propia verdad, ¿qué crees que hará cuando tenga que decirte la tuya? Si alguien nunca ha sentido vergüenza, ¿cómo puedes esperar que un día sea capaz de reconocer un error contigo? La vergüenza no está en equivocarse, está en seguir actuando como si nada hubiera pasado. Y si hay algo de tu pasado que evitas recordar, ahí es donde tienes que mirar, porque solo quien ha enfrentado su peor versión puede asegurarse de no repetirla. 7. Tu postura define cómo te perciben. Aprende a proyectar confianza. ¿Te ha pasado que entras en un sitio y sin que nadie hable, ya notas cómo está el ambiente? ¿Sabes quién se siente seguro, quién prefiere pasar desapercibido y quién, sin decir una palabra, parece que quiere desaparecer? Pero aquí viene la verdadera pregunta. ¿Alguna vez te has fijado en qué impresión das tú? Incluso en silencio, la gente saca conclusiones sobre ti. Tu postura lo dice todo antes de que abras la boca. Si caminas encogido, si evitas las miradas, si tu cuerpo intenta ocupar el menor espacio posible, eso es lo que los demás notan primero. Y lo peor es que tu cuerpo también te escucha. Cuanto más te cierras, más dudas empiezas a creerte. Musonio Rufo entendía algo que todavía nos cuesta aceptar. La confianza no se impone, se cultiva. No se trata de aparentar seguridad, sino de sostenerte firme en quién eres. Hay una diferencia entre alguien que entra con la cabeza en alto y alguien que parece pedir permiso para estar ahí. Y no tiene que ver con el éxito ni con tenerlo todo resuelto, sino con la relación que tienes contigo mismo. Te cuento algo. Un amigo mío, Marcos, siempre tenía buenas ideas en el trabajo, pero nadie lo tomaba en serio. Hablaba, aportaba, pero su opinión simplemente pasaba de largo. Hasta que un día un compañero le soltó: «Lo que dices importa, pero la forma en que lo expresas cambia todo». Y ahí lo entendió. No era solo lo que decía, era cómo lo decía, cómo su mirada evitaba la de su jefe, cómo su cuerpo reflejaba duda en lugar de seguridad. Al día siguiente decidió probar algo distinto. Espalda recta, respiración profunda, tono firme. Dijo lo mismo, pero esta vez lo escucharon. Siempre estamos pendientes de lo que los demás ven en nosotros. Pero ¿alguna vez te has parado a pensar qué impresión te das a ti mismo? No se trata de fingir algo que no eres. Es más simple que eso. Párate como alguien que confía en lo que tiene que decir. Camina como alguien que sabe que tiene derecho a ocupar su espacio. Porque la forma en la que te sostienes es la forma en la que los demás te van a percibir. 8. ¿Cómo detectar mentiras con el poder del silencio? Las palabras pueden disfrazar lo que ocurre, pero el silencio la delata. Hay quienes creen que para descubrir una mentira hay que interrogar, presionar, analizar cada palabra, cuando en realidad la mayor confesión está en lo que alguien evita decir. Piensa en la última vez que sentiste que algo no encajaba. No fue porque la otra persona tartamudeó o dijo algo absurdo. Fue por ese instante en el que tardó demasiado en responder. Por ese cambio mínimo en su expresión cuando la conversación tocó un punto difícil. No lo viste con certeza, pero lo sentiste. Y en el fondo, lo supiste. En un interrogatorio la escena era tensa. El sospechoso respondía con seguridad, sin titubear, cada pregunta que le lanzaban. Sus respuestas eran perfectas, calculadas, sin errores. Pero entonces, el detective cambió la estrategia. Hizo una pregunta inesperada, simple, una que cualquier persona inocente respondería sin pensarlo. Ahí llegó la pausa, un parpadeo de más, un ligero carraspeo en la garganta. Y ese segundo de silencio valió más que todas sus palabras. No necesitaban que confesara, porque en esa pausa lo había hecho sin querer. Arriano entendió que no hace falta interrogar a alguien para conocer la verdad. Las palabras pueden ser una máscara, pero el silencio rara vez miente.
Si prestas atención, verás que el engaño no suele ser un discurso elaborado. Es una historia con huecos, con espacios donde la verdad ha sido eliminada. Todos conocemos a alguien que habla demasiado cuando intenta convencerte de algo. Repiten sus palabras, intentan llenar cada silencio con una justificación, como si temieran que el silencio los delate. Porque el silencio siempre dice más de lo que parece. Y cuando alguien evita mirar a los ojos, cuando cambia de tema sin razón aparente, cuando una respuesta tarda en llegar, ahí tienes tu respuesta. No necesitas forzar a nadie a decir la verdad. No necesitas buscar pruebas. Solo observa. Escucha lo que no dicen. Mira lo que su lenguaje corporal intenta ocultar. La verdad rara vez se esconde en lo que se dice. Está en lo que queda cuando las palabras desaparecen. 9. No confíes demasiado en tus amigos y aprende a usar a tus enemigos. Siempre nos dijeron que los amigos son quienes más nos ayudan a crecer, que la confianza debe ser absoluta, que el apoyo incondicional es lo que realmente cuenta. Pero, ¿alguna vez te ha pasado que quien más te enseñó no fue un amigo, sino alguien que no tenía el menor interés en protegerte? El problema con los amigos es que a veces quieren tanto evitar hacerte daño que terminan dándote la versión más suave de la verdad. Te dicen lo que quieres escuchar, no lo que necesitas saber. Y sin darte cuenta, te encierran en una burbuja donde todo parece ir bien. Hasta que un día, alguien te lo revienta en la cara. Un boxeador entrenaba todos los días con su mejor amigo. Alguien que siempre le decía lo bien que peleaba, que tenía técnica, que solo necesitaba confiar en sí mismo. Pero en el ring, cuando le tocó un rival que no tenía intención de cuidarlo, entendió la verdad. No estaba preparado. Nadie le había señalado sus errores antes. Y fue ese rival, con cada golpe, quien le enseñó lo que su amigo nunca se atrevió a decirle. Diógenes no necesitaba que le suavizaran las cosas. No buscaba aprobación. Buscaba entenderlas tal como eran, sin la capa de azúcar que ponemos para que las verdades no duelan tanto. Se reía de los elogios vacíos y prestaba más atención a quienes intentaban humillarlo. Porque ahí, en las críticas más duras, se esconde la oportunidad de mejorar. Queremos rodearnos de apoyo, de gente que nos anime. Y está bien. Pero si solo escuchas palabras que te refuerzan, nunca sabrás en qué fallas. No se trata de buscar enemigos. Lo que debes hacer es aprender de ellos. Porque si aprendes a usar las críticas en tu favor, incluso aquellos que quieren verte caer terminarán ayudándote a levantarte. Estás en medio de una sala llena de gente. Todo el mundo habla, pero las palabras se sienten huecas. Hay algo en el aire que no encaja, como si las miradas y los gestos dijeran más que los discursos. Las frases llenan el espacio, pero lo que queda flotando suele ser lo que más pesa. Nos enseñaron que la confianza es un camino recto, que los amigos son la fortaleza y los enemigos la amenaza. Pero las cosas no son tan simples. A veces, la traición viene de la sonrisa más cercana, y la lección más valiosa llega de quien nunca te quiso bien. Es fácil rodearse de quienes refuerzan lo que ya crees, pero lo que realmente te obliga a mejorar rara vez viene de quien solo te dice lo que quieres escuchar. Mira atrás. ¿Quién fue la persona que realmente te hizo crecer? ¿El que siempre estuvo de acuerdo contigo o el que te puso en duda cuando menos lo esperabas? No es lo mismo alguien que te impulsa a avanzar que alguien que solo te mantiene en el mismo sitio. Hay elogios que te estancan y críticas que te sacuden justo cuando más lo necesitas. Evitar el golpe parece la opción fácil, pero recibirlo, resistirlo, seguir de pie, ahí es donde está la verdadera fuerza. Diógenes entendía que sin oposición nunca descubrirás tu verdadero límite. Los enemigos aparecen sin que los llames. La diferencia está en lo que decides hacer con ellos. No siempre te gusta lo que ves, pero si aprendes a mirarlo bien, encuentras la oportunidad de mejorar. Queremos rodearnos de apoyo, de gente que nos anime. Y está bien, pero si solo escuchas lo que quieres oír, te quedarás atrapado en tu propia versión de la historia. A veces, quienes intentan frenarte terminan dándote el empuje que necesitabas para salir a flote. Cada golpe es un espejo. No siempre es agradable lo que refleja,
pero si sabes cómo mirarlo, puedes convertirlo en tu mayor ventaja. Te apoyaron, te cuestionaron, algunos intentaron detenerte, y lo que realmente marcó la diferencia no fue lo que hicieron, fue lo que tú hiciste con cada uno de esos momentos. ¿Cuántas veces te has tragado el cuento de la amistad incondicional? ¿Cuántas veces ignoraste señales que estaban ahí, gritando lo que no querías escuchar? Vamos, admítelo, sabías la verdad, pero elegiste no verla. Y ahora que la tienes delante, dime, ¿vas a seguir cerrando los ojos o finalmente vas a usar esto a tu favor? Aquí no hay medias tintas. O despiertas ahora o sigues atado a la misma historia de siempre. La diferencia es que ahora lo sabes. Ahora no puedes decir que nadie te lo dijo. Y ahora dime, quiero leerte. ¿Cuándo fue la última vez que un enemigo te hizo crecer más que un amigo? ¿Tuviste el valor de aceptarlo en su momento? ¿O te engañaste diciéndote que nunca pasó? Déjalo en los comentarios. No todo el mundo está listo para hablar de esto, pero tú sí. Y si sigues aquí, es porque esto te removió algo por dentro. Quizás es rabia, tal vez frustración, o simplemente esa sensación inquietante de que acabas de entender algo que antes no veías con tanta claridad. Sea lo que sea, ya no hay vuelta atrás. La próxima vez que alguien intente frenarte, lo verás venir. Y si eso no vale un lugar aquí, entonces no sé qué lo hará. Pero claro, también puedes hacer lo de siempre. Seguir creyendo que todo el mundo es bueno, que las intenciones son puras, que las traiciones son accidentes. Puedes seguir en la ilusión, porque el 99% de la gente hará eso. Se quedará donde está, esperando que la vida le sonría, mientras evita mirar lo que de verdad los haría crecer. Pero, ¿y si fueras del 1%? ¿Y si fueras de los que no solo ven lo que pasa, sino que lo usan a su favor? Algunos creen que la fuerza está en el reconocimiento. Otros, en lo que hacen cuando nadie los está viendo. Si es así, bienvenido. Y prepárate, porque esto fue solo una grieta en la superficie. Lo que viene es lo que nadie se atreve a ver. Lo que incomoda, lo que sacude, lo que cambia todo. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes que no eres como los demás. Nos vemos en el próximo. Pero cuidado, porque después de lo que sigue, no hay vuelta atrás.